Mientras el presidente López Obrador afirma que existe un bloque opositor que busca sacarlo de la presidencia, muchos de los señalados desconocen la veracidad de dicho complot que buscaría presuntamente desestabilizar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. ¿Quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad? Así empezamos esta noche en Contexto, aquí en La Octava. En vivo, desde La Octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en Contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. El continente americano es ya el epicentro de la epidemia de COVID-19 con 200,000 muertos. Esto lo informan las Organizaciones Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. El canciller Marcelo Ebrard da a conocer que 1,256 mexicanos han muerto en Estados Unidos a causa del coronavirus. Mientras tanto, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, confirmó que dio positivo a COVID-19. Y a 100 días de la pandemia en México, investigadores de la UNAM advierten que el camino será complicado y no se prevé la existencia de una vacuna en el corto plazo. La inflación en México durante el mes de mayo se aceleró, llegando a 2.84% debido al incremento de precios en bebidas y alimentos, reporta el INEGI. Muere a consecuencia de cáncer Pau Donés, cantante del grupo Jarabe de Palo, tenía 53 años de edad. En Contexto. 81.400 personas. En Contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? En verdad me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en esta segunda edición del programa En Contexto con Rubén Luengas, que se transmite desde La Octava, desde el corazón de la Ciudad de México. Pero vamos primero directamente a las noticias que están impactando aquí en esta, nuestra gran Ciudad de México. Grupos de delincuencia se están aprovechando de la pandemia para extorsionar a comerciantes que, ante la emergencia, recurren a préstamos impagables. Vamos con la información que nos tiene al respecto Jesús Velázquez. El préstamo gota a gota operado por personas de origen centroamericano es para algunos comerciantes la única opción para enfrentar la pandemia del COVID-19. María Hernández, dueña de una fonda ubicada en la alcaldía de Iztapalapa, lugar donde se concentra el mayor número de contagios por coronavirus, buscó el apoyo de los programas del gobierno federal, pero no tuvo éxito. Estas bandas delincuenciales prestan dinero desde los 1,000 pesos hasta los 10,000 con un interés del 20%. De las deudas ahorita asciende a 2 meses de renta, debo la luz, me llegó el recibo este mes de 4,300, me llegó muy elevado y tuve que despedir a 2 empleadas que tengo. ¿Y cómo va a pagar todo esto? Pues con los préstamos de los colombianos, poco a poquito, porque ahorita de las ventas que salen no salen mucho, nada más sale para sobrevivir. Dijo que no cumple con los requisitos para solicitar un crédito bancario. La señora María Hernández aseguró que no ha tenido algún incidente con las personas extranjeras. ¿No le dio miedo pedirle dinero a estas personas? No me dio miedo porque luego yo quería pedirme al banco, pero me piden requisitos. Se tiene identificado que estas bandas delincuenciales operan principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan y Venustiano Carranza. El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, Álvaro Guerrero, indicó que los préstamos gota a gota tienen una relación con diversos crímenes. Nosotros hemos insistido en que es un esquema delictivo que forma parte de otros delitos. Esos otros delitos pueden ser cobro de piso, pueden estar relacionados también con extorsión y fraude o con amenazas, inclusive robo o robo con violencia. Para La Octava informó Jesús Velázquez. Quiero decirles que más adelante aquí en Contexto vamos a tener al gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Y tendremos también la primera parte de la entrevista que le realicé al expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Mientras tanto, de acuerdo con la Canaco, el sector comercio de la Ciudad de México reporta pérdidas por 22 millones de pesos.
debido a los actos vandálicos de las marchas del 5 y 8 de junio. La Fiscalía Capitalina tiene abiertas 6 carpetas de investigación por denuncias de daños a sucursales bancarias y también una tienda deportiva. La Fiscalía pidió además a los dueños de otros negocios afectados que fuera presentada la denuncia correspondiente. Hay una frase que me viene a la mente cuando tratamos el tema que les vamos a presentar a continuación aquí en Contexto. La frase dice: la vida no es más que un interminable ensayo de una obra que jamás se va a estrenar. Bueno, quienes pueden estar pensando cuándo vuelven a ensayar, cuándo vuelven a presentar una obra, son los trabajadores del teatro. Ante la suspensión de todas las actividades consideradas como no esenciales, aunque yo creo que la cultura es esencial, los teatros agonizan en la Ciudad de México. Tenemos la información en Contexto con Arturo Cerda. El riesgo de contagio por coronavirus obligó a bajar telones y apagar luces de teatros y centros de espectáculos. Esa obra global llamada pandemia no tiene fecha para terminar temporada. Afecta a empresarios, actores, músicos y técnicos. El dolor que produce esta sensación, la frustración, el ver perder tantas fuentes de trabajo, de gente que además se ha formado con nosotros a lo largo de los años. Morris Gilbert, uno de los más importantes productores de teatro en México, reconoció que un reto de la industria será ofrecer obras de calidad costeables. Y es que como medida de sanidad, por tiempo indefinido, será limitado el número de espectadores en las salas. Las grandes producciones tipo Broadway, necesitamos trabajar con las salas llenas, porque de otra forma es imposible desde el punto de vista económico. En el teatro independiente encontraron que pueden representar obras a través de plataformas diseñadas para videollamadas, cada actor desde su casa. A veces estamos nosotros mismos como técnicos poniendo nuestra luz en nuestra casa, prendiendo o apagando la cámara según entramos o salimos de escena, acercándonos a la cámara, alejándonos en función de cómo adaptamos en chiquito lo que antes teníamos en grande. Los espectadores se conectan previo pago digital. Ante la respuesta, ya preparan un festival de compañías independientes por Zoom. Los centros de espectáculos también tendrán que adaptarse a los nuevos tiempos. Está cambiando en todo el mundo el espectáculo. Y pues esto que era un lugar donde podía venir la gente a ver un show, pues ahora se va a convertir en un foro de transmisión a través de streaming. Empresario y comediante, Platanito ofrecerá por internet la presentación de músicos y artistas. Por ahora, no hay todas las condiciones para recibir público. El compromiso de todos en la industria del teatro y el entretenimiento es que de una forma u otra, la función debe continuar. Para La Octava, Arturo Cerda Díaz. Pues sí, la función debe de continuar. Dicho sea de paso, Shakespeare escribió por lo menos una de sus obras más importantes en el contexto de una cuarentena. O sea que tenemos que reinventarnos, reinventar la creatividad, pero también algo se tiene que reinventar en el medio político mexicano porque la situación está demasiado polarizada. Resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer que existe presuntamente un bloque opositor amplio, cuyo objetivo es de plano quererle dar jaque mate, tirarlo de la presidencia del país, quitar a Morena también de la mayoría de la Cámara de Diputados. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? Vamos primero con Gaspar Vela, que nos tiene la información. Un documento confidencial llegó a Palacio Nacional. Se trata del proyecto Rescatemos a México, cuyo fin es crear un bloque opositor amplio contra la 4T. Tiene dos objetivos: retirar a Andrés Manuel López Obrador de la presidencia en el 2022, mediante la revocación de mandato, y desplazar a Morena de la mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021. El propio primer mandatario presentó el documento en la mañanera, aunque reconoció que no tiene la certeza de su validez. De una vez lo voy a hacer. Se los voy a entregar porque no vayan a pensar que los voy a ir a hacer ahora. No, ahí los tengo. Y de una vez los subimos y ya que se den a conocer. Los impulsores de este bloque son gobernadores, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, legisladores de oposición, partidos políticos, consejeros del INE y periodistas.
Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, detalló el plan de acción del proyecto. Su plan de acción es, 1, acordar con las dirigencias nacionales de PAN, PRI, MC, PRD y organizaciones afines la postulación de candidatos únicos en los distritos electorales federales de mayor rentabilidad. Mediante encuestas, determinar las fortalezas y posibilidades de triunfo de cada partido y promover candidaturas únicas del BOA. El plan también incluye que cámaras empresariales apoyen económicamente a los candidatos del BOA y centrar el discurso contra la 4T en desempleo e inseguridad. Además, promover campañas en medios y redes sociales. La estrategia también contempla destacar los puntos negativos de Morena, como su rijosidad crónica, su divisionismo interno y su incapacidad para gobernar. Para La Octava, informó Gaspar Vela. Bien, estimados amigos, vámonos directamente vía telefónica con Javier Corral, gobernador de Chihuahua, el más grande de la República Mexicana, quien ya adelantó que la campaña contra la 4T por lo menos tendrá un sonoro pegajoso. Se botaneó pues acerca de esto y le puso un elemento musical, pero vámonos directamente con él para preguntarle al gobernador. ¿Cómo está, gobernador? Le saluda Rubén Luengas, acá desde La Octava, en la Ciudad de México. ¿Cómo le va, Rubén? Mucho gusto, muchas gracias y un saludo a todo el público. Muchísimas gracias a usted. ¿Cuál es su reacción? Tenemos en cuenta que estamos hablando de un personaje que antes de llegar a la presidencia siempre lo quisieron tumbar. Luego el mismo expresidente Vicente Fox dijo que iba a hacer todo lo posible para golpear a López Obrador, y hay muchos que evidentemente sí no quieren que termine su mandato. ¿Cómo recibe usted esta información de este supuesto complot en contra de López Obrador? Bueno, a mí en primer lugar, yo ya lo he dicho con toda claridad, me parece sinceramente que pues es muy irresponsable subir un documento o utilizar pues un documento del que no se tiene la certeza de su autenticidad. Me parece que un documento sobre el que no existe la certeza de su confiabilidad no debería presentarse en la tribuna más alta o en una de las tribunas pues más altas de México, como es la que utiliza el presidente López Obrador. Yo no sé si exista realmente ese grupo, yo no lo conozco, tampoco sé, insisto, si el documento es, como se ha dicho, un montaje del propio gobierno. Lo que sí creo es que lo que se realiza hoy en la mañana es atizar la división, la confrontación política en nuestros estados. Si desde la presidencia de la República se genera una calificación a los gobernadores anti-4T, pues se está generando un clima de tensión innecesario. Nosotros hemos tenido buena colaboración con el gobierno de la República en muchos aspectos. Ahora mismo estamos apoyando al gobierno en una decisión muy complicada. Me parece que fue muy irresponsable el hecho de presentar este documento. Yo lo que he hecho un poco es tomarlo a broma y burlarme de la broma, porque lo que estoy viendo es que hay un empeño, o continúa el empeño, de dividir a la nación en un estás conmigo o contra mí. Oiga, gobernador, pero sí es cierto que existen protagonistas de la política mexicana que en un momento dado quisieran que no terminara su mandato López Obrador. Eso a mí me parece bastante claro, siempre y cuando lo hagan por los métodos democráticos, ¿no? Y ahí va a estar la revocación de mandato como para utilizar esa posibilidad, porque también existe esto de los golpes suaves, de la confusión, y hay muchas personas que están difundiendo algo que a mí me parece absurdo, que ahí viene el comunismo con López Obrador. ¿Cuál comunismo? Sí. Estamos en los criterios neoliberales todavía. A ver, la verdad es que
Yo no estoy de acuerdo con esos radicalismos, y menos con el fantoche del comunismo. Yo creo que comunistas ya no hay ni en Moscú. En estricto sentido, me parece que quienes se han anticipado, o quienes están anticipándose a buscar una, ¿cómo se dice?, una deposición del presidente, cometen un error. Pero a ver, Rubén, habría también que hacernos cargo, y al presidente no le debería sorprender, pues que haya en muy diversos sectores de la sociedad mexicana ganas de anticipar la contienda con él, de anticipar incluso la revocación del mandato. Fue el presidente quien de manera muy prematura e insistente propuso legislar sobre la revocación del mandato. Él ha traído en varias ocasiones el tema, incluso hay que recordar que el presidente de la República no en pocas ocasiones ha traído también el tema del golpe de Estado, en fin. Me parece que esto constituye parte de una dinámica de polarización, de confrontación. Yo estoy en desacuerdo con quienes están proponiendo y generando campañas de descalificación generalizada, pero también estoy en desacuerdo con esta lamentable actitud que el presidente de la República una y otra vez toma de descalificar, de confrontar, de polarizar. Él en mucho ha quitado este juego. Y bueno, mira, yo soy uno de los que creo, sinceramente, que al país le hace falta una nueva asociación de gobernadores para hacer una defensa mucho más efectiva del federalismo. Yo creo que la CONAGO ya dio lo que tenía que dar, ya no da para más. También creo, por ejemplo, yo estoy convencido de que el rumbo del país se tendría que rectificar en el 2021. Incluso yo he hablado de la necesidad de buscar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados por la vía democrática, ¿no? Por los cauces que hemos referido. Gobernador, pues por la vía democrática. Le quiero agradecer este enlace con La Octava en este programa nuevo de La Octava en Contexto, que hoy cumple su segunda emisión, y le invito a que estemos en contacto, pues, para escuchar siempre su opinión sobre los temas que nos están afectando en México. Gracias, gobernador. Al contrario, mucho éxito, muchas felicidades. Oiga, me siento casi padrino. Muchas gracias por la invitación. Junto con el expresidente Rafael Correa, que también al ratito lo vamos a tener aquí. Gracias. Que tenga mucho éxito, Rubén. Gracias, gobernador, muy amable. Vámonos a las reacciones que ha generado todo esto. Ya tuvimos esta en vivo desde Chihuahua con el gobernador, pero hay todo tipo de reacciones que polarizan, y no se diga en las redes sociales. Vamos a esta información. Tras la acusación hecha por el gobierno federal en la que aseguró que existe un grupo denominado Bloque Opositor Amplio, BOA, que tiene por objeto debilitar al partido de Morena, así como al presidente López Obrador en las elecciones intermedias del 2021, las reacciones entre presuntos involucrados no se hizo esperar. Margarita Zavala aseguró desconocer el documento en el que se le imputa su permanencia y asimismo sentenció que las acciones desde el poder para sustraer documentos, denunciar y presentarlo en un acto de poder es totalitarismo puro. Otra de las personas a las que se le señaló como integrante del grupo BOA fue el gobernador de Coahuila, quien de plano se deslindó al asegurar que nadie le avisó que ni siquiera estaba dentro del grupo. Pues no sé quién se lo pasaría, y a mí no me avisaron que estaba en el grupo. La verdad es que a mí no me avisaron que estaba en el grupo, y no necesito grupos para poder reclamar lo que le falta a Coahuila. No estamos en un grupo para estar golpeando al gobierno federal. La analista política Amparo Casar negó categóricamente tal señalamiento y además aseguró que no participa ni en ese hipotético ni en ningún otro grupo opositor. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, contestó en tono irónico en su Twitter: ya que nos descubrió Jesús Cuevas, por lo pronto presidente López Obrador no podrá negar que vamos a tener un jingle muy sonoro y pegajoso denominado "Es la BOA, es la BOA".
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, contestó haberle salido muy bien al presidente el autodiagnóstico en su panfleto de Proyecto BOA, por lo que pidió al mandatario ser serio y mejor concentrarse en atender la pandemia. Finalmente, Omar Cervantes, actual director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, a quien se le señaló como presunto creador del documento Bloque Opositor Amplio, negó categóricamente el ser el autor de este material. Hago la aclaración a título personal porque así fue hecha la acusación, aunque se mencionó mi cargo en la Secretaría de Gobernación. Estoy con orgullo y convencido 100% con la Cuarta Transformación, y entiendo que haya quienes pretendan denostarla. Para La Octava, Laura Alanis Villafuerte. Después de la pausa aquí, en contexto, en La Octava, no sé si recuerda usted aquellos experimentos inhumanos realizados con humanos de ascendencia afroamericana, o más bien africana. Se lo vamos a presentar al regresar para que usted tenga el contexto de por qué tanta ira acumulada por la raza negra en los Estados Unidos. A las 5 de Fernanda Tapia, en un tal show que te hará pasar momentos de entretenimiento estelar. Descubre el hilo negro desde tu alcoba, con o sin tu pareja en Fernanda de Noche, de lunes a viernes a las 10:30 de la noche, en La Octava. Información que usted necesita al iniciar la tarde, encuéntrala a la mejor hora, de 1 a 3 con Luisa Cantú. Información, datos y entrevistas que nos ayudan a entender la realidad del día a día. No se pierda un noticiero pensado para usted. Lunes a viernes, de 1 a 3 con Luisa Cantú. El deporte es pasión, orgullo, sentimiento y controversia. Conceptos que nuestros expertos llevan más allá del ordinario, para hacer un programa de análisis y de debate sobre los principales eventos deportivos en el planeta. Intégrate a nuestra alineación junto a Carlos Albert, Luis Castillo y Enrique Beas en La Octava Sports, lunes a viernes a las 3 de la tarde. En La Octava. Distancia, Álvaro Delgado. A la distancia. Usted no tome distancia de nosotros. Escúchenos a diario de 6 a 8 de la noche aquí Los Periodistas, con información y análisis de asuntos que a usted le conciernen. Así es, todo lo que está sucediendo en México y el mundo lo estamos analizando aquí a diario, 2 horas continuas de análisis sobre lo que está pasando con la economía. ¿Qué está pasando con la economía? Pues lo estamos explicando aquí. Con la política. Con la política, con el coronavirus. Con la salud. Aquí no se oculta nada. Los Periodistas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. A las 5 de la tarde tenemos para ti la información más relevante nacional e internacional, reportajes especiales, entrevistas y tu opinión. La mayoría están vuelos cancelados y de 10 hay un vuelo. Toda la gente se está quejando por lo mismo. 60 minutos donde Jesús Escobar te platica de una manera amena nuestro entorno y lo que pasa en nuestros días. La Octava con Jesús Escobar. Lunes a viernes a las 5 de la tarde. En La Octava. A las 5 de la tarde tenemos... Estamos de regreso aquí en Contexto en La Octava. Antes de ir directamente a la nota que tengo aquí escrita, no sé si ustedes conozcan el Valle de Salinas, en California. Bueno, es considerada la ensaladera de los Estados Unidos, donde hay un ejército de espaldas no mojadas, sino dobladas, que están trabajando intensamente para alimentar a gran parte del pueblo norteamericano.
Les digo esto porque desconozco el perfil del dato que ha dado el canciller respecto a los muertos, pero no los podemos dar así en frío, porque hay muchos mexicanos, no sé en qué trabajaron estos, pero hay muchos que se están partiendo allá la espalda para alimentar al pueblo, y más ahora que se ha declarado actividad esencial. Bueno, hasta este martes, después de esta introducción, 1,256 mexicanos han muerto en los Estados Unidos a causa del COVID-19. Esto lo informó el canciller Marcelo Ebrard. Nueva York primero, con 726 casos. California, el estado dorado, con 128. Y finalmente tenemos 125, dice aquí Chicago, no sé, Chicago es la ciudad, no sé si sea Illinois, en todo el estado de Illinois, dado que los anteriores estábamos hablando de estados. Resulta ser las ciudades, bueno, miren, ahí están ciudades estadounidenses con más paisanos nuestros que han perdido la vida por el coronavirus. O sea que tenemos California, tenemos Nueva York, y tenemos, ¿cuál es el otro que dije? Chicago, como ciudad, evidentemente, ¿no? Pues resulta que representantes de la Organización Mundial de la Salud y también de otra organización, Panamericana de la Salud en México, llaman a no relajar la sana distancia, por eso ya se alejaron todos de mí aquí en el estudio, y el aislamiento preventivo, porque estamos en la etapa más peligrosa. Resulta que la transmisión del COVID-19 pues está teniendo impactos en este momento muy, muy intensos, cuando se supone que ya nos estamos acercando a regresar a la normalidad. Ambas organizaciones, por cierto, explican que no habrá vacuna, tema muy polémico, antes del 2021, y que podría de hecho tardar 2 años en llegar a México la famosa vacuna. También pidieron a las autoridades incrementar el número de pruebas para evitar más contagios. Cambiamos de escenario para irnos a la cuestión de George Floyd. En información internacional, familiares, amigos, líderes comunitarios asistieron este martes al funeral privado de George Floyd. Todo el mundo ya conoce la historia. Esto fue en Houston, la ciudad petrolera del estado de Texas. Entre rezos, canciones, composiciones poéticas, los asistentes pidieron justicia y un cambio en la sociedad para ponerle de una vez por todas punto final al racismo, que algunos dicen que ya no existe. Por favor, me río de Janeiro, claro que existe. El virtual candidato demócrata a la presidencia, quien fuera vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, quien se reunió con la familia de la víctima el lunes pasado, aseguró que es el momento de lograr justicia racial en los Estados Unidos. Las movilizaciones contra el racismo que iniciaron en Estados Unidos ya se extendieron de hecho a Europa, se han convertido en un fenómeno global que suma reivindicaciones locales en ciudades como Londres, en Madrid, en París, en Berlín, Bruselas, donde vive el expresidente Rafael Correa, que lo vamos a tener en breve, Sydney, Australia, o también desde luego Roma. No paran las movilizaciones en contra de la discriminación y el abuso policíaco. Incluso en Francia ha resurgido la tensión entre la policía y el gobierno. Los uniformados consideran que el gobierno francés los ha abandonado ante las acusaciones en su contra por ser responsables de la proliferación de la violencia y del racismo. Bueno, les quiero hablar acerca de un tema verdaderamente apasionante que, miren, yo lo tengo en este librito que son notas acerca del Estado de Estados Unidos. Lo tengo desde hace mucho tiempo y la otra vez releyendo en el contexto de lo que pasa en Estados Unidos, pues me acordé de este famoso experimento Tuskegee. Ustedes saben qué fue el experimento Tuskegee. Algunos van a decir, pero estas cosas no pueden pasar en los Estados Unidos, por favor. El experimento Tuskegee fue realizado en contra de afrodescendientes allá en los Estados Unidos. Duró décadas hasta que ya alguien lo filtró a 2 periódicos, uno de ellos el New York Times, y el presidente Bill Clinton tuvo que ofrecer disculpas. De lo contrario, hubiera quedado completamente sepultado. Les tenemos un reporte especial en contexto sobre este tema con Elia Castillo.
La violación a los derechos humanos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos no es nuevo. Basta con escarbar un poco en la historia. Casos como el de George Floyd se han repetido cientos de veces. How long y'all gotta hold him down? Why you don't do drugs, kids? It ain't about drugs, bro. Y'all understand? Y'all don't gotta put y'all... Hace 88 años, en 1932, el gobierno de Estados Unidos utilizó como conejillos de indias, sin su autorización y engañados, a 600 comuneros afroamericanos, 399 de ellos infectados y 201 sanos, para comprobar el desarrollo de la sífilis desde sus fases iniciales hasta su muerte. Los pacientes fueron tratados con placebos. El experimento llamado Tuskegee, realizado en el condado del mismo nombre en Alabama, duró 40 años. I know what you're thinking, nurse. You won't know how I got in with bad blood, huh? Got me one of them penicillin shots. A pesar de que en 1947 la penicilina comenzó a difundirse como tratamiento para la sífilis y la ley Anderson lo ordenaba como obligatorio, no se detuvo el experimento. Al finalizar la investigación en 1972, 28 participantes fallecieron a causa de la enfermedad y otros 100 de complicaciones relacionadas con ella. Además, 40 mujeres se infectaron y 19 niños nacieron con el padecimiento. En Tuskegee utilizaron a 600 personas como ratas de laboratorio para tratar de ver cómo afectaba el sífilis al humano. Siguen utilizándolo de una forma indirecta en el contexto de la situación social y económica de las personas afrodescendientes. Por ello, en 1997, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, pidió perdón. What the United States government did was shameful, and I am sorry. La comunidad afroamericana continúa en la lucha por el respeto a sus derechos humanos. Para La Octava, Elia Castillo. And I am sorry, dijo Bill Clinton, pero ¿qué creen? Les tengo noticias. Muchos de los que hicieron esto, entonces, cambiaron de país en la geografía del planeta. Se fueron a Guatemala. En Guatemala, con guatemaltecos, con personas que consideraban ellos que no caben en la sociedad, con prisioneros, realizaron exactamente lo mismo. Esto nos comenta al respecto el profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona en California. Yo creo que aprendió poco, porque recordemos que después de Tuskegee, los propios doctores de Tuskegee fueron a Guatemala e implementaron el mismo ejercicio, el mismo programa en Guatemala, pero con personas indígenas y con guatemaltecos y guatemaltecas. O sea, los inyectaron con sífilis. O sea, no aprendieron nada. Aprendieron que la gente de color se puede utilizar como ratas de laboratorio, lo cual es algo cruel, inhumano y completamente fuera de las normas de la medicina y de la humanidad. Y esto se volvió a filtrar. ¿Y saben quién pidió perdón en esta ocasión ante el caso en Guatemala? La esposa de Bill Clinton, Hillary Clinton. I'm sorry. También por una filtración de una investigadora que de manera incansable lo sacó a la luz. Después de una pausa, al regresar aquí en Contexto, en La Octava, en vivo, desde el corazón de la Ciudad de México, una entrevista exclusiva con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Prepárate para la diversión en La Octava. Toma distancia, Álvaro Delgado. A la distancia. Usted no tome distancia de nosotros. Escúchenos a diario de 6 a 8 de la noche aquí en Los Periodistas con información y análisis de asuntos que a usted le conciernen. Así es, todo lo que está sucediendo en México y el mundo lo estamos analizando aquí a diario, 2 horas continuas de análisis sobre lo que está pasando con la economía. ¿Qué está pasando con la economía? Pues lo estamos explicando aquí. Con la política. Con la política, con el coronavirus. Con la salud. Aquí no se oculta nada. Los Periodistas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, en La Octava. La maternidad es un camino lleno de enseñanzas y desafíos. Caminarlo juntas lo hará florecer. En Madres, hablamos de todos los temas de la maternidad actual, pues en este programa no se trata de cambiar pañales, sino de cambiar conciencias. Acompáñanos en Madres, lunes a viernes a las 11 de la mañana.
en la octava. Toda la información que usted necesita al iniciar la tarde, encuéntrala a la mejor hora, de 1 a 3 con Luisa Cantú. Información, datos y entrevistas que nos ayudan a entender la realidad del día a día. No se pierda un noticiero pensado para usted, lunes a viernes, de 1 a 3 con Luisa Cantú, en la octava. Para ti la información más relevante nacional e internacional, reportajes especiales, entrevistas y tu opinión. La mayoría están vuelos cancelados y de 10 hay un vuelo. Toda la gente se está quejando por lo mismo. 60 minutos donde Jesús Escobar te platica de una manera amena nuestro entorno y lo que pasa en nuestros días. La octava con Jesús Escobar. Lunes a viernes a las 5 de la tarde. En la octava. El deporte es pasión, orgullo, sentimiento y controversia. Conceptos que nuestros expertos llevan más allá del ordinario para hacer un programa de análisis y de debate sobre los principales eventos deportivos en el planeta. Intégrate a nuestra alineación junto a Carlos Albert, Luis Castillo y Enrique Beas en La Octava Sports, lunes a viernes a las 3 de la tarde. En La Octava. Esta mañana vine a este mismo estudio y desde aquí entrevisté al expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Él está en Bruselas. Por eso, pues, van a verme con ropa diferente y tal. Tuvimos una conversación sobre la cual hoy les presentamos la primera parte de esta entrevista. Estimados amigos, me da mucho gusto, en verdad, tener la posibilidad de platicar, de entrevistar al expresidente del Ecuador, Rafael Correa, a quien ya tenemos listo desde Bruselas, Bélgica. Expresidente Rafael Correa, en verdad, muchísimo gusto en que haya aceptado esta invitación para este programa que va en su segunda emisión. Apenas empezamos el día de ayer y hoy tenemos nuestra segunda emisión, de tal suerte que me da mucho gusto que esté con nosotros. No, gracias a ti por esta invitación. Un saludo a nuestro México lindo y querido. Y qué gusto verte, Rubén. Con todo gusto participar de tu programa. Te deseo la mejor de las suertes. Recuerdo que tú me entrevistaste cuando era un perfecto desconocido allá en Los Ángeles. Y luego también entrevistaste a varios miembros de mi familia, incluso mi abuelo de 100 años que viajó, como conversábamos antes del programa, para mi posesión en el 2007. Así que gracias a ti por esta invitación. Bueno, y a usted también lo entrevisté como presidente cuando vino a México, que era el presidente Felipe Calderón, y recuerdo que usted decía, ya presidente Calderón, véngase con nosotros a la izquierda, y nunca se fue, ni se iba a ir. Felizmente no me hizo caso. Felizmente no le hizo caso, pero no está en su ADN político. Ya que hablamos de izquierda y que usted dijo aquella, recuerdo muy bien, le decía, véngase a la izquierda o vente a la izquierda. Muchos creen, filósofos a nivel europeo, que la izquierda del siglo XXI tiene que reinventarse. ¿Usted qué piensa? ¿Y esta tradicional geometría de derecha a izquierda es realmente lo que refleja ahora el estado de cosas en el mundo? Empecemos por lo segundo. Creo que más que nunca refleja eso. De hecho, claramente los países que mejor han enfrentado esta emergencia global, es la mayor emergencia de la humanidad en el último siglo, son los países que han tenido más capacidad de acción colectiva, un Estado con más capacidades, que no redujeron derechos fundamentales a simples mercancías, como el derecho a la salud. Los que más rotundamente han fracasado son países como Estados Unidos o como los países latinoamericanos del Grupo de Lima, ¿no? Chile, Perú, Brasil, etc. Entonces creo que está más vigente que nunca. Si quieren, llámenlo de otra forma. La necesidad de acción colectiva, de fortalecer el Estado como representante de todos nosotros, de garantizar ciertos bienes esenciales como derechos, no como mercancías. Pero esa es la disputa entre izquierda y derecha, ¿no? La acción colectiva, respetando la acción individual,
la supremacía del ser humano sobre el capital, es decir, no todo puede ser mercancía, hay derechos, hay bienes que no es que tienen que decidir si te lo dan o no, no que nadie te los puede quitar, no es que si tienes dinero o no para adquirirlo en el mercado, ¿no? Entonces esos bienes tiene que garantizarlos el Estado. Pueden llamarlo de otra forma si ustedes quieren, pero creo que esta pandemia ha potenciado más que nunca en los últimos tiempos el debate entre lo que tradicionalmente se llama izquierda y derecha. Que la izquierda tiene que reinventarse, yo más bien diría, tiene que renovarse permanentemente, renovarse o morir, ¿no? Si eres bien intencionado, no eres leal a tus fijaciones mentales, eres leal al resultado de tus ideas, a esa realidad que busca. Si eres honesto, político honesto, busca el bienestar de la gente. Y si hay una idea que tenías y la historia, la realidad ha demostrado que no sirve, tienes que desecharla, si eres honesto. Si lo que buscas, insisto, es el bienestar de la gente. Como te decía, esta pandemia, por el contrario, ha reivindicado muchos de los postulados del progresismo. Pero obviamente ese progresismo tiene que renovarse, más que reinventarse todos los días. Por ejemplo, ya el estatismo puro, creo que la historia demostró que no funciona. Ahora, ir al individualismo puro es igual de locura, pero la izquierda moderna no puede negar el mercado. Una cosa es mercado como amo y otra cosa es como siervo. Una cosa es que el mercado esté en función de las necesidades sociales, otra cosa es que la sociedad esté en función de las necesidades mercantiles, ¿no? Y esa es la disputa, y la izquierda dice no, el mercado es un instrumento, tiene que estar en función de las necesidades sociales. Correr atentando contra la libertad, intervenir en los mercados. Para esa gente, la libertad es la no intervención, lo que también se llama la libertad negativa, ¿no? Para la izquierda, la libertad es la no dominación, y para eso tiene que intervenir con una mano bien visible del Estado que dé oportunidades a todos, capacidades a todos, derecho, educación, cuestiones básicas. Entonces ese es el debate, creo que está más vigente que nunca, pero debemos renovarnos, al menos como izquierda, permanentemente, más aún si desafías el sistema. Porque a los que quieren mantener el sistema, los medios de comunicación, el establishment, les va a perdonar todo. Los que desafiamos al sistema, cualquier error que cometamos, e incluso sin error, se inventará un error, debemos ser mucho más cuidadosos. Cualquier error que cometamos, lo van a potenciar. Expresidente Correa, en el caso de México, un país que está históricamente atado al destino de los Estados Unidos, con una economía con diferentes tratados de libre comercio, ahora tenemos el TEMEC ya con este nuevo gobierno. ¿Cuál es el margen, el movimiento de cintura que se puede tener, repito, ante un país tan atado a Estados Unidos como para poder plantear algo contestatario a ese neoliberalismo que evidentemente, como usted bien dice, lo ha desnudado el tema de la pandemia, ha puesto en evidencia su fracaso? México, ¿cómo puede zafarse de eso? Y ya ve el presidente López Obrador, ahora ya tenemos un nuevo tratado de libre comercio que, en mi opinión, es de ADN neoliberal. Bueno, en el corazón del neoliberalismo está el libre comercio y el libre flujo de capital. Todo libre, menos el libre flujo de seres humanos. Esa es la gran contradicción. Pero usted tampoco permitiría migración indiscriminada. Probablemente. Pero no estaría hablando de libertad pues, en cuanto me convenga. No sería inconsistente, no tendría ese doble estándar. No se han puesto a pensar que restringir la migración es la mayor forma de proteccionismo. ¿Por qué un peluquero en Nueva York puede ganar, qué sé yo, por corte de pelo $30? ¿Y cuánto ganará en Ciudad de México? $2. Ese peluquero mexicano, que tal vez es igual o más hábil que el peluquero de Nueva York, si pudiera ir a Nueva York, podría cortar el pelo a $15 y mejorar él y mejorar el consumidor, porque va a tener servicio de corte de pelo más barato. ¿Por qué no lo hacen? Porque protegen el trabajo del peluquero neoyorquino. Entonces se ha puesto a pensar que la mayor forma de protección es el control de la migración. Pero ni lo entienden los neoliberales a ultranza. Y repiten como loritos, sin reflexionar, la tontería. Libre mercado, libre flujo de capitales, pero sin migración no. Eso es inconsistente. No, porque para que el mercado funcione, en principio debe haber libertad de todos los factores de producción. Capital, trabajo, ¿no? Y obviamente el flujo libre de bienes y mercancías dentro de la teoría neoliberal, porque en la práctica nunca ha funcionado el libre comercio. Sí, el comercio, son dos cosas distintas. Nadie puede ser tan tonto en el siglo XXI para estar contra el comercio. Pero otra cosa es el bobo aperturismo, y si revisan la historia verán que ningún país
empezando por los Estados Unidos, creador del proteccionismo moderno, con Alexander Hamilton. Algunos creen que es Friedrich List, un economista alemán, el creador del proteccionismo moderno. No, él lo aprendió en su visita a Estados Unidos, lo aprendió Alexander Hamilton. Estados Unidos es el creador del proteccionismo moderno. Ningún país de lo desarrollado, ni de desarrollo temprano, Estados Unidos, Europa, ni de desarrollo tardío, Singapur, Corea, tal vez tan solo con las excepciones de dos países pequeños, Holanda y Suiza, que desde hace 8 siglos tienen altos niveles de productividad relativa. Holanda en un momento dado, siglo XVI, XVII, fue la primera potencia mundial. A excepción de ellos, por ser economías pequeñas que tal vez sí practicaron siempre el aperturismo, el resto de países ninguno se ha desarrollado con el bobo aperturismo, sí con un comercio inteligente en beneficio de su gente. Entonces, yo creo que esto cada vez restringe más las posibilidades de un desarrollo. La espontaneidad del mercado no nos va a llevar al desarrollo. Al desarrollo nos va a llevar esa acción colectiva, el desarrollo de una construcción consciente, sacrificada, constante de toda la sociedad. Y para eso se necesita Estado. Obviamente se necesita acción individual, se necesita talento humano individual, pero también acción colectiva, capacidad de organizarnos, planificación. Y de eso es lo que ha carecido América Latina. Y política, que es la forma racional en que una sociedad toma su decisión de acción colectiva, pero buena política. Por supuesto, la mala política es la que no tiene su desarrollo, pero no por eso desechemos la política, porque sin buena política no saldremos de ese subdesarrollo. Entonces, el profundizar en el neoliberalismo, con todo respeto para México, para sus tomadores de decisiones, en mi opinión, pues lo que hace es restringir las posibilidades de desarrollo de México. Presidente, a nivel global, antes de pasar a preguntarle concretamente del Ecuador y su situación personal, jurídica, pues, en el Ecuador, ¿usted cree que estamos ante el desmantelamiento, una demolición controlada de la economía mundial, pero controlada por la élite de siempre, como por ejemplo lo plantea alguien como Daniel Stulin, es lo que dice, si realmente después de esto se puede llegar a esto de que la larga noche neoliberal de la que usted hablaba tanto terminara, pero yo veo a la misma élite encabezando los destinos del mundo en lo que le llaman la nueva realidad. ¿No? La nueva realidad. Usted también recientemente dijo que el mundo no va a regresar a lo que era antes. Yo estoy de acuerdo, no quiero que regrese a lo que era antes, que era una anormalidad. Ojalá entremos a una situación más justa, más equitativa, más humana y no a un liberalismo salvaje. ¿Ante qué estamos? Porque allá arriba están los mismos de siempre buscándonos llevar quién sabe a qué destino. Sí, mire, yo no creo en la teoría del boicot, que hay mentes malvadas pensando cómo hacer daño al resto. Sí creo en la teoría de la inconsciencia, y un ejemplo clásico y que me encanta darlo es Thomas Jefferson, el principal autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, un documento bellísimo, y su segundo párrafo dice algo así, algo como esto, que nosotros defendemos esta verdad por ser evidente en sí misma, que todo hombre nació libre con derecho a la felicidad, pero el propio Thomas Jefferson era propietario de esclavos. Era dueño de esclavos, claro. Sí. Washington era dueño de esclavos. Sí. Seguramente era sincero, lo pasaban, si hubiera un detector de mentiras en esa época, lo pasaban a través del detector de mentiras y se demostraba que estaba diciendo la verdad. Pero en su formación, él no consideraba al resto seres humanos, los negros no eran seres humanos. Estas élites, cuando nos hablan de libertad, de prosperidad, es solo para ellos, al resto no lo consideran. Es algo así como el excepcionalismo que practican las élites norteamericanas también, ¿no? Que ellos se permiten todo y el resto nada. Si ellos asesinan a un general iraní, una acción de guerra, pero si se asesina fuera de zona de conflicto deliberadamente algún oficial de ellos, entonces sí es un crimen de lesa humanidad y es lo segundo, lo correcto. Pero ¿por qué ese doble estándar? Entonces sí hay esa inconsciencia y ese excepcionalismo, ¿no? Ellos se creen con derecho a todo y el resto sin derecho a nada. Y tiene razón en que esto no ha cambiado grandemente la estructura del poder mundial, pero sí ha cuestionado ciertos cimientos del paradigma dominante. Y cuando yo dije que de esta pandemia se saldrá, va a haber un mundo diferente, ojalá sea un mundo mejor. Sí, realmente reconozco que más que reflexión con bases, con evidencia empírica, es una esperanza, que después de tremendo golpe, la mayor crisis de la historia de la humanidad, del último siglo al menos,
Debemos buscar algo diferente. Esta pandemia nos ha enseñado que somos interdependientes, que si el pobre se infecta, yo también me infecto. Así que por solidaridad, por humanismo, o por egoísmo, por conveniencia, debo buscar que el otro viva también de forma igual. Si no lo entendieron, y esa es la inconsciencia de la que te decía, ya es estupidez. Ya es creer que si agarro madera de una parte del bote para llevarla a mi lado, pues me estoy enriqueciendo y no entendemos que estamos en el mismo bote y tarde o temprano nos hundimos todos, ¿no? Pero ya te digo, no es que hay una teoría del complot racional, no hay un complot racional, es inconsciencia y este excepcionalismo que es una forma de inconsciencia, pero esa es la disputa que hay que dar en el mundo post-pandemia, ¿no? Yo creo que esta crisis ha reivindicado muchas ideas del progresismo, pero tienes razón, ahí están los poderes fácticos latentes, los que dominan el mundo. Ojalá sea un mundo diferente y sea un mundo mejor, pero también podemos caer, por ejemplo, en mayores nacionalismos, mayores autoritarismos y mayor neoliberalismo. Una disputa de ideas, una disputa que tiene que darlo el progresismo. En Contexto con Rubén Luengas. Regresamos. En Contexto. Para la diversión más somos un galante, México solidario que protege a todas y todos. En un tal frente al coronavirus, te hará pasar apoyemos momentos de entretenimiento estelar. Descubre el hilo negro desde tu alcoba. Con o sin tu pareja en Fernanda de Noche, de lunes a viernes a las 10:30 de la noche en La Octava. El deporte es pasión, orgullo, sentimiento y controversia. Conceptos que nuestros expertos llevan más allá del ordinario para hacer un programa de análisis y de debate sobre los principales eventos deportivos en el planeta. Intégrate a nuestra alineación junto a Carlos Albert, Luis Castillo y Enrique Beas en La Octava Sports, lunes a viernes a las 3 de la tarde. En La Octava. De la tarde, tenemos para ti la información más relevante nacional e internacional, reportajes especiales, entrevistas y tu opinión. La mayoría están vuelos cancelados y de 10 hay un vuelo. Toda la gente se está quejando por lo mismo. 60 minutos donde Jesús Escobar te platica de una manera amena nuestro entorno y lo que pasa en nuestros días. La Octava con Jesús Escobar, lunes a viernes a las 5 de la tarde. En La Octava. En La Octava, los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela traen para usted el mejor análisis de los temas públicos, de manera profunda y rigurosa. Los periodistas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, en La Octava. Los periodistas, en La Octava, los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela traen para usted el mejor análisis de los temas públicos, de manera profunda y rigurosa. Los periodistas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, en La Octava. ¿Y cómo de que no iba a haber información deportiva en Contexto? Vámonos con Luis Castillo, a quien saludo también con mucho gusto en este primer enlace que tenemos en este espacio. Gusto en saludarte, Luis. Igualmente, Rubén, bienvenido a esta familia de la Octava, aquí tratando de aportar lo mejor en los deportes en Contexto, e indudablemente arrancamos rápidamente con lo que va a suceder mañana, reunión de dueños virtual del fútbol mexicano, en donde se van a tocar diversos temas. Uno,
¿Cuándo arranca el Campeonato Mexicano de Fútbol? 24 de julio va a arrancar, amigos de En Contexto. También va a haber nuevo formato que ya entre los grandes Ricardo, después de esto se debate. A ver, punto 1, habrá reclasificación y ahora en lugar de que pasen 8 equipos a la liguilla, avanzarán 12 de los 18 equipos irán a la liguilla con un formato muy raro. Del 1 al 4 van a cuartos de final y del 5 al 12 jugarán una reclasificación a eliminación directa, es decir, a partido único. De ahí se sumarán a los otros 4 equipos para jugar la liguilla por el título. También, entre otras cosas, Rubén, se va a tocar el protocolo que se tocó con la Secretaría de Salud, que tocaron base. Hoy ya se hizo público un documento de 31 páginas en donde se marca cuáles van a ser los puntos a seguir para la Liga MX en su regreso. Y también, ya casi para terminar, para despedirnos, 2 cosas. También mañana se anuncia la venta de los Gallos de Querétaro. Sí, estuvo 2 partidos, 2 meses al frente de Jorge Alberto Hank y lo comprarán. Mañana se va a oficializar. Greg Taylor, promotor y también un empresario, Rubén, del área de la medicina. Él le vende a todos los estados, incluyendo a la Ciudad de México, la vacuna antirrábica canina y vacuna. Hay muchas historias sobre este personaje, el señor Emilio Herrera Méndez, que se mete a la industria del fútbol, ahora como propietario del equipo de Querétaro y también del tradicional cuadro de los Potros de Hierro del Atlante. Así que les adelantamos un poco a la audiencia de Contexto lo que mañana va a ser noticia en la reunión de dueños del fútbol mexicano. Luis Castillo, muchísimas gracias por esta información. Nos vamos a despedir y les informo que el día de mañana tendremos la segunda parte de la entrevista con Rafael Correa. Hasta mañana. Gracias por la sintonía. Muy buenas noches.